Así dijo Jehová: en el tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salgan, y a los que están en tinieblas: muéstrense. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanza a sus cielos, y alégrate tierra, y prorrumpan en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno que están acá con nosotros. Le doy gracias a Dios por una semana más, por una oportunidad más de glorificar al Señor, de abrir la Escritura, de poder conocer lo que Él tiene para nosotros, su verdad, su gracia, verdad, su plan para nosotros. Es maravilloso poder saber que tenemos disponible la mente de Dios, su voluntad, la revelación de quién es Él cada vez que abrimos la Escritura. Así es que te doy las gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi esposa amada y hermosa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y queremos saludar a todos los que nos están escuchando a través de el área metro en Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Las Carolinas, Albuquerque, Nuevo México. Donde quiera que nos escuches, bienvenido, bienvenida a Esenciales. Por la siguiente hora vamos a estar hablando de cosas esenciales para el corazón, para la fe, para la familia. Así es de que por favor quédate con nosotros. Queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, porque ellos hacen la diferencia. Y bueno, pues Be Happy Yard Signs, busca a Lucía en estos mensajes de amor en el jardín. Ahí están sus servicios en la página en Facebook. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso y amor por la verdad. Y bueno, nos vamos a este mensaje del Día del Padre. Así es, esta semana vamos a estar hablando acerca de honra, acerca de responsabilidad, acerca de prioridades, cosas muy importantes. Estuvimos celebrando este domingo el Día del Padre, y yo creo que es un maravilloso don del cielo, es un don para liderar, para proteger, para representar una autoridad bíblica, ¿verdad? Dada por Dios, por gracia. Todas estas cosas que son importantísimas, ¿verdad? Representar la justicia, representar la piedad, sacrificio, servicio, ¿verdad? Y es tan importante porque vivimos en este tiempo donde, como siempre lo menciono y lo vemos muy claramente, a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, ¿verdad? Se celebra todo aquello que es pecaminoso, que es impío, y aquello que es correcto, ¿verdad? Se le llama opresión, se le llama, pues antes se le llamaba viejo, no, ahora ya es opresión, y en lugares hasta ya es un crimen, ¿verdad? Te corren por estar hablando la verdad, porque obviamente Satanás está controlando el sistema de este mundo, ¿verdad? Y todo alrededor nos quiere hacer pensar y creer que ya cambió la mente, y le llaman eso evolución, le llaman eso progresar, cuando lo que es retroceder, ¿verdad? Y es pues ver el desastre que hoy tenemos en la sociedad, que vemos alrededor de nosotros, no está bien, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo caer, o la sociedad estar en pedazos, no es algo normal, ¿verdad? Es algo muy claro ver cómo fuerzas del mal están detrás de estas cosas, ¿verdad? Y nosotros necesitamos regresar al principio bíblico, necesitamos regresar a lo que Dios nos dice para poder ver la luz, ¿verdad? Cuando estamos lejos del Señor hay tinieblas, cuando regresamos a la palabra de Dios tenemos luz. Y entonces lo que estamos viendo es que se nos quiere hacer pensar esto, que la batalla se perdió, que ya no hay más que hacer, que el mundo ya cambió, ya evolucionó, ¿verdad? Eres malvado si dices que el aborto está mal, si confías en el diseño de Dios en el matrimonio entre un hombre y una mujer, tú estás mal.
si el diseño biológico, ¿verdad? De que puedes saber a alguien si es hombre o mujer, estás mal, ¿verdad? Y en medio de todo esto pues está bajo ataque también, y eso ya tiene tiempo, desde que comenzó la guerra de los sexos y todo este asunto, ¿verdad? Está queriéndose diabólicamente aplastar la masculinidad, ¿verdad? Está mal la paternidad, está mal la hombría, está mal ser hombre, está mal que quieras cumplir con lo que realmente significa ser hombre, ¿verdad? Y el mundo, Satanás, quiere apagar esto, y nos es necesario recordar y regresar a lo que Dios dice en cuanto a eso, ¿verdad? Simplemente yo ayer mencionaba que, en estos días mencionaba que solamente ponte a pensar, cuando tú ves al Dios de la Biblia, lo ves representado como un hombre, y eso no es algo malo, ¿verdad? El pronombre usado para Dios no es eso, aquello o ella, es Él, ¿verdad? Cuando Él es representado en la Biblia, Él es representado como un padre, no como una madre. Jesucristo es representado como un hijo, no como una hija. Igual, es importante este diseño, y es un diseño bíblico, y es un diseño que hace que funcione lo que somos, lo que tenemos. Tenemos un solo creador, como dice el Salmo 100, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Y Satanás está trabajando y operando para desgarrar y destruir y romper todo aquello que manifiesta la imagen de Dios. Pero tienes que saber algo, lo que Dios ha creado, lo ha creado bien, y cuando Dios nos da este diseño, nos lo da para que nosotros podamos disfrutar. Va a ser una bendición para la sociedad, y Satanás no quiere esto. Por eso hay tanto engaño y tantas cosas terribles, ¿no? Así es de que es necesario regresar al diseño. Sí, qué importante es poder tener establecido el diseño de Dios en la familia, y muchas veces nosotros ignoramos eso, y debido a la ignorancia que hay de las escrituras o de lo que no sabemos cómo fue que Dios ordenó la familia, pues nos dejamos engañar y sumergir en estas filosofías en donde ya hacemos a un lado totalmente lo que Dios ha dicho. Así es, y por eso nos necesitamos regresar a la palabra de Dios. Necesitamos entender lo que el Señor ha diseñado perfecto para nosotros y tomarnos de eso y no soltarlo, ¿verdad? Tenemos siempre, como te digo, dos opciones: creer lo que el mundo dice, que ha probado y comprobado que está equivocado una y otra vez, o creer lo que la palabra de Dios dice. Cuando alguien honestamente viene a ella, en verdad se da cuenta que Dios es real, verdadero y nos ama. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y este tema es importantísimo porque precisamente algo que ha sucedido en nuestra sociedad y ya de tiempo atrás, ¿verdad? Es este ataque tan terrible a la paternidad, a la hombría, ¿verdad? Está mal que seas hombre, está mal que quieras liderar, está mal que te levantes, cuando Dios lo ha dejado como parte de del diseño que Él ha hecho. Y tan importante es este asunto que se ha vendido, que la mamá puede ser mamá y papá al mismo tiempo. No es posible. Dios creó padres para eso, ¿verdad? Y la mamá no puede, sé que hay mucho esfuerzo, ¿verdad? La mamá no puede sino tratar de compensar una cosa así, pero los hijos necesitan un padre, ¿verdad? Y Dios lo ha diseñado así. Y bueno, todo el pecado ha logrado precisamente bueno, las decisiones del ser humano, ¿verdad? Satanás, el que haya cada vez más hijos, ¿verdad? Por eso están aumentando lo que oíamos ayer en la cuestión del aborto, ¿verdad? Con estas cuestiones de enfrentar a los niños chiquititos a cuestiones sexuales, despertarlos cada vez más. Sexual. Cada vez más hay embarazos de pequeños, ¿verdad? Entonces, y el mismo matrimonio siendo atacado, cada vez más matrimonios duran bien poquito, se rompen, y entonces ahí tienes, la mamá pues es la que se hace cargo de los hijos, el papá pues se va por su lado. Todo este asunto que no vemos precisamente lo que Dios creó para la familia como una bendición, ¿verdad? Y pura destrucción que vemos. Y el mundo piensa, pues es normal, pero no es normal. No es normal y no es algo que deba ser, ¿verdad? Es como aquel que aprende a vivir con un dolor. Claro que este no es un dolor, este literalmente es un cáncer terrible, ¿no? Y no podemos vivir así. Debemos saber que hay en Cristo libertad y hay en Cristo manera de regresar. Y tenemos todos estos principios bíblicos. Los principios bíblicos son reales, son poderosos, funcionan cuando ponemos atención y los ponemos por obra, ¿no? Y parte de eso pues es esto, es regresar a lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de la hombría, de la paternidad, de lo que Dios creó, lo que el hombre manifiesta como hombre, ¿verdad? Que valga la redundancia, que es literalmente pues manifestar la imagen de Dios,
¿verdad? Manifestar su autoridad, manifestar su cuidado, su protección, todas estas cosas. Sí, así es. Un punto muy importante que dijiste es cómo la sociedad ve ahora la cuestión con el matrimonio y con la paternidad. Vemos mujeres diciendo, no necesito un padre, solamente necesito un hijo. Así es. ¿Verdad? Y vemos hombres totalmente desentendiéndose o fuera de lo que es, no quiero hijos, no quiero la responsabilidad de tener hijos, pero sí quiero disfrutar solamente de una relación amorosa con una mujer, ¿no? Entonces, sin el compromiso que implica una familia, sin el compromiso que implica tener hijos, todas esas cosas. Y todo esto viene, pues, precisamente de la corriente de este mundo, de la destrucción y de cómo paulatinamente se ha ido desfigurando y desconfigurando la familia. Por ende, pues obviamente las mujeres diciendo a hijos, no necesitas de un padre, yo soy suficiente para atenderte, para sacarte adelante, y probablemente sea suficiente económicamente, pero un hijo siempre va a necesitar la figura paterna. Así es, va a crecer con ese vacío. Y lo que estamos observando ahora es que necesitas ver un poquito más allá, porque esto es algo sistemático, no es algo nuevo, es algo que el príncipe de la potestad del aire ha venido configurando desde hace mucho tiempo, ¿no? La destrucción de la familia, la destrucción de todo lo que Dios ha creado es algo intencional. Y es algo que se vende literalmente en todas estas filosofías y toda esta cultura que estamos viviendo, ¿verdad? Pon atención, pero todo esto es una narrativa. La gente repite las mismas frases, la gente se deja llevar por las mismas cosas, pero nosotros como creyentes necesitamos despertar, necesitamos darnos cuenta cada vez que se empieza a hablar de eso y entender que eso no es así, ¿no? Todo este asunto que se viene haciendo es una manipulación también directamente a la sociedad por el príncipe de la potestad del aire, y obviamente la gente que está en tinieblas no lo logra ver. Pero por eso nosotros necesitamos la luz del evangelio, la luz de la palabra de Dios, para darnos cuenta de dónde viene todo este ataque, ¿no? Todo este ataque acerca, como te decía, primeramente la guerra de los sexos, ¿verdad? En este asunto de que la mujer contra el hombre, ¿verdad? Y ahora, como te digo, es un pecado mortal para la sociedad el que alguien diga que ser hombre es lo correcto. No, hay que aplastar toda imagen de hombría, porque Satanás está detrás, sabiendo que aplastar la imagen de la hombría es aplastar a Dios. Claro, directamente el orden y la imagen de Dios. Así es. Y bueno, todo eso lo vemos ahora en toda esta cuestión del género, del LGBT, todo el asunto está enfocado directamente en eso, y se está en las escuelas enseñando toda esta cuestión, ¿verdad? Para que los niños pierdan esta percepción del valor de lo que es la familia, del valor de lo que Dios ha creado como bueno, ¿verdad? Y dicen, no, pues es que se está en el pesado. No, te repito, mira la sociedad no está bien, mira a los jóvenes, mira lo que está pasando, generaciones enteras perdiéndose. El gobierno no puede encargarse de los hijos, ¿verdad? Eso está mal, eso es socialismo. Ya lo vimos en Rusia, lo hemos visto en otros lugares. El gobierno no es el que fue puesto para criar a hijos, es a los papás, ¿verdad? Y no hay mejor lugar donde un niño pueda crecer sano, ¿verdad? Y ser una bendición que en una familia nuclear donde está el papá, donde está la mamá, donde se hace lo que Dios creó. Y necesitamos regresar a eso y creer y confiar que eso es lo que necesitamos. Y si todo está mal es precisamente eso. Cada vez que nos retiramos, cada vez que le damos la espalda a lo que Dios dice, es cuando más nos alejamos y cuando la sociedad más se desfigura y pierde la imagen de lo que Dios creó para ella. Sí, porque la narrativa con todas estas cuestiones de incluir dentro de lo que es el currículo escolar, enfrentar a niños de 12, 11 años a un despertar sexual y todo eso, lo único que hace pues es obviamente tener embarazos en adolescentes. ¿Y para qué piensas que están aprobando la cuestión del aborto? Pues para poder resolver ese problema, pero es una destrucción social muy fuerte. Muy fuerte. Es por eso que necesitas tú, papá, mamá, levantarte en contra de estas cosas. No está bien y está haciendo parecer que son la mayoría los que piensan así, pero no es así. Si tú haces una encuesta entre las familias nucleares o incluso hasta familias que no son nucleares, si está bien esta cuestión de esta ideología de género, van a decirte que no. Pero sin embargo, los medios de comunicación, todo lo que es la política y todo lo que es la sociedad y las personas que se encargan de educar tus hijos en las escuelas públicas
o incluso en escuelas privadas, universidades y todo eso, van a hacerlo pensar que, te van a hacer pensar que son muchas las personas que piensan así, cuando no es así, cuando estamos viendo un enorme vacío y un enorme fracaso en la familia a causa de todas estas Así cosas. es. Y una de las causas pues es esta, ¿verdad? Una de las maneras o de las estrategias es esta, es apagar la hombría, apagar lo que es la paternidad correcta y bíblica, ¿verdad? Lo que representamos como hombres. Y bueno, eso es lo que estuvimos hablando esta semana, ¿verdad? Lo que vamos a estar hablando, la importancia de la paternidad, qué tan importante es para Dios esto, ¿no? Y lo hablamos cuando estuvimos también en el Día de las Madres, hablando de eso, y ahora nos toca en el Día del Padre hablar de eso. Y lo primero con lo que comencé yo hablando fue acerca de la honra a los padres. En primer lugar es eso, ¿no? Una de las causas, dice en Romanos capítulo 1, que habla de la decadencia del ser humano, es que dice desobedientes a los padres, ¿verdad? Eso es algo que también es una señal de los últimos tiempos, señal de la caída del hombre. Sin embargo, la honra a nuestros padres es un mandamiento divino y es algo importantísimo, ¿verdad? Es parte de la ley moral de Dios, es parte del cuarto mandamiento, ¿verdad? Es el cuarto mandamiento. Tan importante es que los primeros 3 mandamientos nos hablan acerca de honrar a Dios, ¿verdad? El guardar sus fiestas, ¿verdad? El amarlo con todo el alma, el corazón y la mente, las fuerzas, no hacernos imagen de Dios, ¿verdad? Guardarnos de la idolatría de dioses falsos. E inmediatamente después sigue este mandato de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alegren en la tierra, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces tenemos este mandato que debemos comenzar por ahí, ¿verdad? Vamos a ir paso a paso en esta semana hablando de esto, regresando, entendiendo lo que Dios creó, lo que Dios diseñó para nosotros, hombres, papás, nuestra responsabilidad, lo que tenemos que hacer para evitar de todo esto que estamos hablando, proteger nuestra casa, poner literalmente barreras de protección para que Satanás no venga y quiera robar a nuestros hijos, quiera robar nuestro matrimonio y nos quite a nosotros ese tremendo privilegio y responsabilidad de ser padres, ¿verdad? De ser los hombres que representamos al Señor. Otra vez te repito, la hombría no está mal. La hombría es algo bueno, es un diseño de Dios y es lo que le hace falta a este mundo. Hombres que nos levantemos, hombres piadosos, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo, haciendo lo correcto. Y bueno, voy y vengo porque necesito hablarte más o menos de lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo esto y la primera parte que estamos viendo es honra a nuestros padres. Un mandamiento con promesa de bendición que trae bendición divina al que lo practica, ¿verdad? Dice Deuteronomio. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová Dios te da. Que Jehová todo se da, ¿verdad? Y aquí está esta bendición. No necesariamente tienen que ser cosas materiales o económicas o éxito, claro, ¿verdad? Porque puedes tener todas esas cosas y aún vivir miserable. Lo que está hablando aquí es la bendición de Dios, la cual no añade tristeza con ella, ¿no? El disfrutar de la vida, ese es un regalo de Dios y definitivamente trae promesa financiera, esta promesa, este mandamiento, ¿verdad? Pero cuando tú tienes la bendición, es lo primero que necesitas. Antes que todo lo demás, lo primero que necesitas es la mano de Dios. Y luego después, todo lo que te va llegando y lo que Dios va poniendo en tus manos, lo puedes disfrutar plenamente. Pero primero es la bendición de Dios. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de esto, ¿verdad? En primer lugar tenemos que establecer que el Señor nos manda a honrar a nuestros padres. Es un mandato con promesa, necesitamos recordar esto, ¿verdad? Precisamente por toda esta destrucción que hemos hablado de la familia es complicado porque muchas de las veces ya es más como una epidemia el hecho de no haber tenido pues un buen ejemplo de paternidad. Por lo mismo, ¿no? Por eso es necesario regresar a la escritura. Sí, porque realmente lo que la sociedad, la cultura y la filosofía te dice y te insta es a ir a tus derechos, a ser egoísta. Y entonces en el nombre de tus derechos pues destruyes la familia, en el nombre de tus derechos no ejerces una paternidad responsable porque tú tienes derecho a descansar, a divertirte, a no morir a ti mismo. Si te fijas, la propuesta de este mundo es totalmente contraria a lo que la Biblia propone. La Biblia propone sacrificio y servicio, mientras este mundo propone
supone descanso y egoísmo, ¿no? Así es. Por otro lado lo ves en las películas, ¿no? Como que es muy chistoso ver cuando ponen a los niños, cuando son películas de niños, gritándole a los papás y diciendo, no, voy a hacer lo que yo quiera, y siendo irrespetuosos y no obedeciendo, y lo ponen como algo muy chistoso, pero no es así, ¿verdad? No debe ser así. Toda esta cuestión que está alrededor, que ha mostrado que no, es que un niño tiene virtud cuando se revela, cuando es, como dice, de voluntad firme, ¿verdad? Pero claro, no es así. Todo ese tipo de cosas, obviamente, repetimos, el mundo ha cambiado y ha querido hacerlo a su manera, ha querido darle la espalda a Dios, ha rechazado a Dios, ha rechazado la verdad y quiere poner su propia verdad, entre comillas, ¿verdad? Y pues no funciona así, ¿no? Y es importantísimo saber que la honra a nuestros padres no es algo del tiempo de hace mucho tiempo, no es algo antiguo, es algo que debemos hacer, ¿verdad? Es un mandato de Dios que trae promesas, es el primer mandamiento con promesa. Con respecto a la honra, por ejemplo, hablábamos algunas cosas que son importantes, ¿no? Una cosa es estar bajo el techo de tus padres, la honra se expresa de una manera así, o se expresa de otra manera si ya no estás bajo el techo de tus padres también, pero sigues honrando a tus padres, es un mandato, ¿verdad? Honra es dar peso, honra es dar pues valor a ello, ¿no? Respeto. Entonces, hablando un poquito de eso, ¿no? Si estás todavía bajo el techo de tus papás, bajo su autoridad, tú necesitas cultivar un corazón de honra y obediencia hacia ellos, ¿no? Es algo importante. Claro, lo repito otra vez, en esta cultura en la que vivimos, ¿verdad? Donde se le da oportunidad a los hombres de ser adolescentes a los 40 años, y hay algunos que viven en casa, toda esta cuestión que está hecha un desastre, pues es complicado, ¿verdad? Pero necesitas saber que mientras estás bajo casa, bajo la autoridad de tus papás, si eres adolescente, ¿verdad? Hasta el tiempo en el que sales, en el que te toca salir de casa para valerte por ti mismo, ¿verdad? Tú necesitas cultivar un corazón de honra y obediencia hacia tus hijos. Algo que yo estuve hablando mucho es acerca de la ley de la siembra y la cosecha en este aspecto. Sí, si tú como hijo siembras honra y respeto, cuando tengas a tus hijos, ¿verdad? Vas a recoger honra, respeto, ¿verdad? Y es algo que tú tienes, si eres un hijo piadoso, si has conocido a Jesucristo como tu Salvador, lo que tú siembres en tus padres, lo vas a sembrar a tus hijos, ¿verdad? Recoger honra y obediencia de tus hijos comienza tú honrando a tus padres, obedeciendo, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante que hay que ver es que no honrar a nuestros padres es un gran pecado, ¿verdad? Como lo vimos, es un mandamiento con promesa, pero también trae maldición, trae pues no la bendición de Dios si no honramos a nuestros papás, porque la palabra de Dios es tan clara que nos dice, ¿cómo podemos decir que amamos a un Dios que no vemos cuando no amamos a nuestro prójimo que sí vemos, ¿no? Fíjate, tan fuerte es la deshonra a nuestros padres que dice en Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el no honrar a los padres, el no obedecerlos, nos habla de rebeldía y de desobediencia, y no es algo ligero para Dios. Acuérdate, esa es la condición del hombre caído. La condición de nosotros antes de Cristo es rebelarnos constantemente, y esa es la causa por la cual vemos todo este asunto. El hombre se rebela contra Dios, huye de Dios, se rebela contra la verdad, no quiere la luz, ¿verdad? Y la Biblia nos dice claramente que toda autoridad ha sido puesta por Dios, Romanos 13, ¿verdad? Que no hay autoridad sino puesta por Dios, ¿no? De modo que el que se rebela contra la autoridad, se rebela contra Dios, o el que resiste la autoridad, resiste a lo establecido por Dios. Entonces es algo importante saber eso. Un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, su corazón cambia y entiende esto con respecto a la autoridad puesta por Dios, ¿verdad? En cualquier área, y eso implica obviamente el área de nuestros padres. Ahora, si ya no estás bajo autoridad, que es esto, ¿cuándo sucede? Cuando ya no estás bajo la autoridad de tus padres, ¿verdad? Ya no bajo autoridad, pero sigues teniendo el mandato de honrarles. Cuando ya no estás bajo autoridad es cuando has cortado el cordón umbilical, ¿verdad? Cuando te has unido a tu mujer siendo una sola carne con ella, ¿verdad? Formas una nueva familia, ya no estás bajo ese vínculo de autoridad, ¿verdad? Pero, sin embargo, como te digo, la honra a nuestros padres no termina
nosotros tenemos que honrarles hasta el final de sus días, y yo diría hasta después, porque tú tienes que guardar en tu mente y en tu corazón una mente y un corazón de honra y respeto en el pensamiento hacia ellos, aunque ya no estén, no, de perdón constante. Sí, vemos mucho esta cuestión de hijos tratando mejor a sus amigos que a sus padres. Así es. Vemos muchos hijos que tienen una relación de falta de respeto en cuanto a a tono de hablar a los padres, en cuanto a la manera en que se dirigen a ellos. ¿Por qué? Porque nunca cultivaron esta situación, ¿no? Y vemos a padres permitiendo también, pues, esta falta de respeto con los hijos por temor y por una falta de diseño. Muchas veces con la justificación de que no quiero que se enoje, no quiero perder la relación con el hijo, pues vemos a padres cediendo ante la cultura y ante la falta de respeto de hijos mayores que ya no están en casa, y muchas veces que están también dentro de casa, ¿no? Así es, y tenemos que regresar a esta cultura de honra a nuestros padres, ¿no? Sí. Nosotros como creyentes, ¿verdad? Ahora que estamos en el Señor, que Dios puede rescatar nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Transformar nuestro entendimiento, restaurarlo, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, y eso es lo que sucede cuando venimos a Cristo. El Señor, me gusta esta palabra que usa Beto, nos rehabilita para amar, para servir, para amar la verdad y lo que es correcto. Y una de las cosas es esta, ¿no? La honra a nuestros padres. Cuánto trabajo le cuesta, nos puede costar, ¿verdad? Por el pasado, por lo que sucedió. Pero cuando venimos a Cristo sabemos que hemos sido engendrados en perdón, en misericordia. Exacto. Y es lo que debemos manifestar, ¿no? Y algo importantísimo también es que así como hijos siembras para cuando tú tengas a tus propios hijos, yo mencionaba esto también, para que ellos también te obedezcan y te honran a ti. De la misma manera, cuando ya no estás en casa, lo que tú no siembres en tus padres, tampoco lo vas a recoger en tus hijos, ¿verdad? Y cuántas papás están tristes, ¿verdad? En su vejez, diciendo, pues es que nunca me habla, es que no me pela, es que no hace nada, no viene, no me hace caso, ¿no? Pero esta es una cosa importante y es un principio que tú puedes tener desde hoy, ¿verdad? Porque si tú siembras también en tus padres esta atención, esta honra, también la vas a recibir de tus hijos. Claro que la primera motivación que tenemos para hacerlo, pues es honrar a Dios, es obedecer a Dios, es hacer lo que es correcto, es manifestar el carácter de Dios en una vida que ha sido transformada, en alguien que ha recibido vida eterna, vida nueva. Pero es importante que sepas esto, ¿verdad? Como hijo, si estás bajo autoridad, lo siembra para que cuando tú tengas tus hijos también puedas recoger, ¿verdad? De ellos, porque esto sí es una ley de siembra y cosecha. Cuando ya salgas de casa, siembra en tus padres, hónralos, porque un día tus hijos también tú vas a envejecer y te gustaría que tus hijos estuvieran al pendiente de ti. Sí, así es. Qué importante es poder cosechar todas estas cosas. Y bueno, resulta difícil cuando hay heridas, resulta difícil cuando no estás en Cristo, pero para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Para eso está el Evangelio. El Evangelio, la propuesta del Evangelio es un cambio de corazón, no un cambio de conducta. ¿Cuántas veces nos esforzamos por cambiar algo? No es hasta que viene el Espíritu Santo de Dios. Así es, el orden, como bien lo dijiste, es primero necesitas un cambio de corazón, un cambio de mente, para que produzca un cambio de conducta, de actitud. Y eso Dios lo puede hacer. Te tengo buenas noticias. Si tú te entregas a Jesucristo, le haces el Señor de tu vida, te arrepientes de todo eso y lo reconoces, Dios puede cambiar todas esas cosas. Así es de que vamos a estar hablando un poquito más de eso. Fíjate, un texto antes de irnos al comercial. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, pues estamos en este tema tan importante, sabiendo que en el Señor hay restauración, en el Señor hay rehabilitación, y eso es lo que requieren nuestras almas. ¿Cuánto requerimos? Debemos saber que el Señor vino a rescatarnos para que vivamos una vida plena y en libertad. Muchas veces andamos buscando esa plenitud y esa libertad en el lugar incorrecto. ¿Por qué?
lo andamos buscando como el mundo nos lo plantea, ¿verdad? Que no vas a ser pleno y vas a ser feliz y libre cuando tengas el dinero suficiente, cuando tengas los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿no? Y obviamente el mundo no sabe nada de lo que es plenitud, de lo que es verdadera libertad, ¿verdad? Nuestra carnalidad, el pecado nos ofrece tanto acerca de esas cosas. Sin embargo, lo único que nos termina dando es esclavitud, y es peso, y es condenación, ¿verdad? Y es separarnos de Dios, y eso es obviamente lo que Satanás quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estamos en una condición y en un lugar donde jamás, con nada que este mundo nos pueda dar, podremos tener satisfacción y podremos tenerlo para lo que Dios nos creó. Entonces es importantísimo regresar a la Escritura, regresar a la palabra y entender que la única manera en la que podamos tener esta libertad es estar unidos a Cristo, y es regresar a la verdad y conocer la verdad y amarla, abrazarla, ¿no? Y cuando abrazamos estos principios, por ejemplo, de honra, de obediencia, ¿verdad? Porque acuérdate, hoy estamos en que lo malo le llaman, bueno, al obediente, al que ejerce su responsabilidad, todo eso es malo, pero eso abre tus ojitos, porque eso es algo satánico, ¿no? Cuando alguien vive en perdón, cuando alguien ejerce misericordia, especialmente, ¿verdad? Está siendo como su Padre Celestial, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando estamos manifestando perdón, cuando manifestamos misericordia, cuando manifestamos bondad al que no fue bueno con nosotros, es cuando con más fuerza estamos expresando que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque tenemos un Padre misericordioso que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Por eso Jesucristo lo dice en el Sermón del Monte así, y lo dice muchas veces: como vuestro Padre Celestial, como vuestro Padre Celestial. Si somos hijos de Dios, dice Primera de Pedro, si invocamos por Dios a nuestro Padre, ¿verdad? Tenemos que despojarnos de todo aquello que el mundo abraza y ama, y nosotros necesitamos comenzar por comenzar a manifestar esto. Obviamente no es algo automático, ni es algo que esté en nuestra naturaleza, es algo que encontramos el día que nos entregamos a Jesucristo, le hacemos el Señor de nuestras vidas. Él comienza a cambiar, a restaurar esto, y entonces nosotros, ¿verdad? También activamente, obedientemente comenzamos a estar en la palabra, a pasar tiempo con Él, y empezamos a ser transformados a su imagen, y empezamos a manifestar esta misericordia, este amor, este perdón, que eso sí te da plenitud, eso sí te da libertad, eso sí te llena de gozo. Sí, el fruto del Espíritu manifestado en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo, no de nosotros. O sea, es imposible que nosotros con las obras de la carne, con esta naturaleza pecaminosa, podamos tener el dominio propio como para decir: por mi fuerza y por mi fortaleza voy a poder controlar estas cosas. No, es el control interno del Espíritu Santo en una vida rendida a Jesucristo, que responde. Así es, y a veces no entendemos eso, no entendemos que el factor que nos mantiene esclavizados, que nos mantiene infelices, precisamente son todas esas heridas, es toda esa mugre, suciedad que nos dice Hebreos, que es el peso que nos asedia, el pecado. Eso es lo que nos mantiene infelices, eso es lo que no nos permite disfrutar nuestras relaciones, ¿verdad? Nuestra relación con nuestro cónyuge, o nuestra relación con nuestros hijos, o incluso con nuestros padres, ¿no? Qué terrible es ver una vida que vive en un constante conflicto con todos, peleando con todos, ¿verdad? Porque como la palabra de Dios nos lo muestra, la violencia, la ira, todas estas cosas surgen de dentro del corazón del hombre, decía el Señor, ¿verdad? Porque de dentro del corazón del hombre surgen los homicidios, los adulterios, todo este tipo de cosas. Y precisamente Jesucristo vino a sanarnos y a salvarnos de esas cosas. Y mientras no somos salvos, mientras no somos libertados de eso, nada en este mundo te va a dar la paz, la libertad, la plenitud que necesitas, y sobre todo, ¿verdad? Estás bajo condenación. Estás bajo la condenación de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y es muerte espiritual que nos lleva a estar en toda esta situación, ¿verdad? De ese constante conflicto. Muerte espiritual que no te permite ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen trabajador, ¿verdad? De acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo al fundamento de la palabra y al estándar bíblico, ¿verdad? Que es el que manda, porque Dios es el creador. Y entonces te das cuenta precisamente que en medio de esto necesitas un Salvador. Y este Salvador es Jesucristo. Y Él vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él se entregó a sí mismo precisamente por todas estas maldades.
Todo esto sucede en nuestras vidas porque estamos separados de Dios, ¿no? Y no, lo peor no es aquí, sino que la Biblia dice que esta muerte también será eterna. La Biblia habla de una doble muerte. Mueres aquí para este cuerpo, pero hay una segunda muerte en la cual vivirás por la eternidad sin Cristo, en tinieblas, en desesperación. Y eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Eso le llama a la Biblia la segunda muerte. Y Jesucristo vino precisamente a librarnos e hizo un camino de paz. Por eso la Biblia habla de paz. Por eso Jesucristo dice: yo no doy la paz como el mundo la da, ¿verdad? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y esta paz comienza haciendo la paz con aquel que es el principal y el primero a quien agredimos, a quien lastimamos, ¿verdad? A quien blasfemamos con nuestro pecado, que es nuestro Creador, nuestro Dios. Y esto es algo que yo predico constantemente y te digo a ti constantemente: nosotros no somos Dios, tenemos un Dios eterno, el Creador y el sustentador de tu vida y mi vida. Tú y yo, nadie en este mundo tiene el control del latido de su corazón, ni el control del mañana, ni el control de la rotación de la tierra. Hay uno superior, y no es el azar, y no es una evolución inexistente. Es el Creador del cielo y de la tierra, quien ha manifestado su voluntad, ha manifestado quién es Él, y nos lo ha dado en su palabra, un libro sin igual, quien honestamente se pone a leerlo sin un corazón de justificarse a sí mismo, se da cuenta que es un libro distinto, porque es un libro divino. Nada tiene que ver con todo lo escrito por la humanidad. Y yo te quiero decir en este día que hoy puedes hacerle el Señor de tu vida. Comienza por ahí, porque esta situación y esta cuestión de honra a los padres, para muchos es complicado, como ya te lo dije. Hay heridas, hay cuestiones, y vamos a hablar de eso después, ¿no? Porque también nosotros nunca seremos los padres perfectos, y un día lo entendemos de esa manera cuando tenemos hijos. Pero comienza tu camino a la libertad, comienza tu camino a la paz. Si ya estás en Cristo, entonces deja de permitirle a estas cosas que te estorben, y deja que Dios te lave, te limpie y manifiesta perdón, manifiesta misericordia, porque eso es lo que manifiesta un hijo de Dios. Y en primer lugar, hazle al Señor el Señor de tu vida, haz a Jesucristo el Señor de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que tus pecados te hicieron separación entre Dios y tú. La palabra de Dios nos dice: de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No quieres enfrentar al Señor sin haberte arrepentido, sin haber recibido perdón de pecados, y el único camino es Jesucristo, quien hizo lo que tú y yo nunca pudimos hacer: vivir una vida perfecta. Quien hizo lo que tú y yo no tenemos que recibir, recibió el castigo de Dios que nosotros merecíamos, la ira de Dios. Y dile: Señor, te entrego mi vida. Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te hago el Señor de mi vida. Muéstrame lo que es libertad, muéstrame lo que es la paz. Señor, muéstrame que necesito en primer lugar paz contigo, Señor, y que la puedo hacer a través de ti, Jesucristo, no en mis fuerzas, no en mi religión, no en mis ritos, sino a través de lo que hiciste en la cruz del Calvario. Tú, Señor, te levantaste de los muertos, estás sentado a la derecha del Padre, y te entrego mi vida en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, esta oración acompañada de fe, acompañada de una sincera entrega y rendición de tu vida y de tu alma a Jesucristo, te trae una nueva vida. Esta nueva vida tiene que ir acompañada de tres cosas fundamentales, que es una relación de oración con la palabra de Dios, una relación con la palabra de Dios, lee tu Biblia, ora con tu Biblia y congrégate. Son tres elementos importantes. ¿Por qué? Porque si hacemos esta oración pensando que solamente por el hecho de hacerla va a suceder algo, no va a suceder nada. Necesitas que Dios te hable, necesitas esperar a que Él te hable a través de su palabra, con su palabra, y que tú tengas ese diálogo de oración, que busques una iglesia en donde congregarte para que a través de la comunión con otros creyentes tú puedas crecer en el conocimiento del amor de Dios. Así es. Y bueno, te invitamos a que esta semana estés con nosotros. Vamos a estar hablando de responsabilidad, prioridades y honra a nuestros padres. Te invitamos a estar con nosotros gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias Omega Insurance. Recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Ahí puedes encontrar una cotización adecuada para tu casa, para tu auto, las necesidades de seguro. Be Happy Yard Signs, gracias. Y desde luego Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso y amor por la verdad. Así es, te dejamos en buenas nuevas el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y esenciales para el matrimonio. Dios te bendiga.